sobre los Romanos capítulo 8, versículos 1 al 9. Si quieres seguir orando, puedes hacerlo. Los Romanos capítulo 8, versículos 1 al 9, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en su semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Tú conoces nuestras necesidades más profundas y queremos rogarte, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre en nuestras vidas, ministre en nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, que tú has puesto para esta tarde, Señor, que tú has preparado para esta tarde. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo te ruego que tú hables, que tú te glorifiques, que tú te manifiestes, Señor, y que toda obra de las tinieblas sea reprendida en el nombre de Jesús. Toda hechicería, toda brujería que se levante contra esta congregación, Señor, la reprendemos en el nombre de Jesucristo. Toda obra demoníaca, todo espíritu de confusión sea reprendido en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te pedimos, Padre Celestial, que prepares nuestros corazones para recibir la palabra, Señor, por preciosa semilla en tierras fértiles, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? ¿Están de pie? Gloria en nombre de Jesús. Hace tiempo, de un tiempo para acá, no hace mucho tiempo, escuché un saludo que me llamó la atención. Entre cristianos hay un saludo que es peculiar, que es particular entre cristianos. Y nos saludamos, cuando nos saludamos nos decimos: Dios le bendiga. ¿Sí? Ok. La palabra saludo o saludar viene de dos vocablos, ¿sí? Uno es salud y el otro es dar. O sea, dar salud, eso significa un saludo. ¿Qué significa? Quiere decir que cuando yo estoy saludando a alguien, lo que estoy haciendo es darle salud, desear que tenga salud, desear que esté bien. Eso es saludar, ¿sí? Cuando yo digo Dios le bendiga en forma de saludo, lo que estoy haciendo es desearle que Dios le bendiga, ¿sí? Por eso nos saludamos de Dios le bendiga, porque queremos que Dios bendiga a la persona a la que estamos saludando o dándole salud. ¿Sí me expliqué? Ok. De un tiempo para acá me ha tocado escuchar personas que no dicen Dios le bendiga, dicen Dios le bendice. Y yo sé que Dios me bendice, y usted sabe que Dios le bendice. Pero en ese saludo, pues en realidad no hay tal saludo. ¿Por qué? Porque no hay una como decíamos en cuanto al bautismo, no hay una idea clara en cuanto a lo que estoy tratando de decir. En este caso yo estoy tratando de decir que Dios le bendiga. Pero cuando digo Dios le bendice, pues nada más estoy afirmando algo que ya sabemos, que Dios nos bendice. Pero no es porque no da la idea de que yo quiera que Dios te bendiga, sino que estoy afirmando algo que yo sé que sucede. ¿Sí? Ok. Dentro del árbol cristiano manejamos palabras que a veces tenemos una idea de lo que significa. Por ejemplo, ¿sabemos lo que significa amén? ¿Sí sabemos lo que significa amén? Así es, así sea, es una afirmación, ¿sí? Es afirmar algo. Pero muchas veces allá en el mundo, por ejemplo, nos ha tocado que de repente alguien dice algo que no se entiende
y alguien dice, amén, yo no entendió nada. Entonces, a veces usamos palabras o frases que no entendemos realmente qué es lo que significan o qué es lo que estamos tratando de decir. Hablábamos, creo que en la reunión de varones, ¿no?, de la palabra ignominia, que a veces no sabemos lo que significa. A veces agarramos la escritura y la leemos y a veces nos vamos de corrido y no nos ponemos a pensar realmente en el contenido de lo que estamos leyendo. Hablábamos este lunes pasado, también sábado pasado, respecto a que es bueno tener un diccionario, y si es un diccionario bíblico mejor, cuando estamos estudiando las escrituras, para poder sacarles el jugo que realmente tienen, porque a veces nos pasan cosas de noche y se nos dan, y a lo mejor podemos quedarnos con la idea de decir, pues al rato le pregunta al pastor y se nos olvida, o al maestro de escuela dominical, o al presidente de varones, o a alguien que a veces pudiéramos llegar a considerar que tiene un poquito más de avance en cuanto a escrituras que nosotros, y se nos olvida y nos perdemos del significado de muchas cosas. Hoy, algo que me llamó la atención desde la mañana que estaba leyendo la escritura, me llamó la atención esta frase: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo hemos leído muchas veces y quizá en algún momento hemos pensado, sí, los que andan conforme al Espíritu, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es andar conforme al Espíritu? A veces necesitamos hacer una pausa, detenernos tantito y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Cómo sé que ando en el Espíritu? Creo que es una pregunta importante, porque dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si leemos el capítulo 7, que está inmediatamente atrás, versículo 7 en adelante, Pablo está hablando del pecado que mora en él. Y termina este capítulo 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias, dice, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Decíamos este sábado pasado que en los escritos originales no hay capítulos y versículos. No hay subtítulos que dividan los textos, que dividan las cartas. En este caso estamos hablando de una carta a unos destinatarios específicos que son los romanos, la iglesia en Roma. Pero si en los originales no hay capítulos ni versículos, entonces Pablo está ligando el capítulo 8 con el capítulo 7. Es un solo escrito. Y Pablo está hablando de que hay una lucha interna dentro de él. Hay una lucha en su corazón. Porque lo que aborrezco, eso hago. Y lo que quiero hacer, no puedo hacerlo. Estoy en una constante lucha. Estoy en una batalla. Estoy en un suplicio. Me siento mal, me siento débil, me siento miserable. Pero termina diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que Él estaba en Cristo Jesús. Pero ¿cómo saber si nosotros estamos en Cristo Jesús? ¿Qué importa? Mire, creo sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, creo que todos los que aquí nos congregamos tenemos luchas. Creo que todos los que aquí nos congregamos pasamos por tentaciones. Creo que todos los que aquí nos congregamos estamos en ese ir y venir en cuanto a nuestra fe. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces arrastramos la cobija, a veces la cobija nos arrastra a nosotros. Pero qué importante es que nosotros sepamos si estamos o no estamos, si andamos o no andamos conforme al Espíritu. ¿Qué es esto de andar conforme al Espíritu? ¿Qué significa andar en el Espíritu? Ese es el tema de este mensaje, de esta reflexión. ¿Qué significa andar en el Espíritu? En medio de un mundo cada vez más corrupto, hermanos. En medio de un mundo cada vez más trastocado por el pecado. En medio de un mundo que cada vez se tuerce más. En el que, como dijo algún hermano, hablando de los políticos, decía él que no había, que todos eran como los plátanos. Y decían, no hay uno que esté derecho. Vivimos en un mundo, hermanos, en el que el crimen organizado está alcanzando peldaños cada vez más altos en la escalera del gobierno. Vemos
en las noticias cómo los candidatos a las presidencias municipales, por ejemplo, tienen que renunciar para dar lugar a los candidatos del narco, porque los amenazan de muerte, porque los matan. Y en medio de todo esto, vemos una sociedad que cada vez se corrompe más, que están corrompiendo a los niños, que ya no les importa andar desnudos en las calles, en manifestaciones. Ese es el mundo en el que nos ha tocado, hermanos. Y ese es el mundo en el cual nosotros como creyentes tenemos que esforzarnos por vivir en el Espíritu, por andar en el Espíritu. Pero por este motivo es que quiero invitarles para que juntos analicemos por lo menos 3 cosas de las que aparecen aquí. Por lo menos 3 cositas, espero nos alcance el tiempo. Yo creo que sí. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu, hermanos, significa ser conscientes, escuchen, estar conscientes de la obra que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Romanos capítulo 8, versículos 3 al 4, dice la palabra: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en el Espíritu, entonces, es estar bien conscientes de qué fue lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Usted sabe lo que Cristo hizo por usted? ¿Está consciente? Esto se traduce como discernir el cuerpo de Cristo, discernir la sangre de Cristo. Cuando nosotros pasamos a tomar la Santa Cena, se nos lee en algunos pasajes de la Escritura que cuando no discernimos el cuerpo de Cristo, juicio comemos y bebemos para nosotros. ¿Qué es discernir el cuerpo de Cristo? Discernir el cuerpo de Cristo es estar bien conscientes de lo que Él hizo en el Calvario por nosotros. Dice la palabra del Señor, versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? ¿Qué es lo que era imposible? Era imposible perfeccionarnos. Al contrario, la ley nos era un espejo para nosotros. La ley era un espejo que nos mostraba o nos muestra todavía cuál es la condición del ser humano, cuál es la condición del hombre. Y la ley nos dice: estás condenado porque no has cumplido con todos los preceptos, con todos los mandamientos de Dios. En el caso nuestro, por lo menos nos aplican 10. No robarás, no matarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre, etc. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hace unos días leíamos en las noticias, no sé si se acordará, andaban paseando un mono allá en la ciudad, allá en el sur del país. Andaban paseando un mono, un San Isidro Labrador se llama. En otro tiempo sería Tlaloc. Ahora es un muñeco de yeso con rasgos ya no indígenas sino europeos, y lo andan paseando por todos lados para que llueva. No tendrás dioses ajenos, dice la Biblia, delante de mí. Tenemos que estar bien conscientes, hermanos, que la ley no podía perfeccionarnos, porque nosotros éramos totalmente incapaces de cumplir la ley. Siempre hubo algo en nosotros, y a lo mejor nosotros podríamos decir: no, es que yo jamás he hecho una mentira. Sí, tal vez, qué bueno, gloria a Dios. Pero tal vez en tu corazón, en tu mente, habrá el recuerdo de aquella vez que saliste de la tienda con unas papitas que no eran tuyas, con un chicle que no pagaste. Y a lo mejor tú dirás: en mi vida me he robado nada, en mi vida he agarrado un alfiler que no sea mío. Pero tal vez en tu mente has tenido pensamientos lujuriosos hacia otra persona. Y la palabra dice que cualquiera que esto hace es adúltero en su corazón. Jesús dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, sácala de ti. La ley no podía perfeccionarnos. La ley lo que hacía era darnos para abajo y darnos el pisotón cuando estábamos tirados en el piso. Eso es lo que la ley hacía. Lo que era imposible para la ley no podía acercarnos a Dios. Al contrario, la ley nos mostraba cuán lejos estábamos de Él.
Eso es lo que hacía la ley. Mostrarnos cuán lejos estábamos de Dios. Y qué tremendo es esto, hermanos. Porque hay mucha gente que sabe lo lejos que está de Dios. ¿Usted cree que una persona que anda matando gente no sabe que anda lejos de Dios? ¿Usted cree que una persona que anda robando, que sabe que anda delinquiendo, no sabe que está lejos de Dios? Pero a pesar de que hay ley, a pesar de que hay mandatos, a pesar de que hay ordenanzas, es imposible dejar de practicar aquello hasta que Cristo viene y nos deja ser llenos de su Espíritu Santo. Cuando Cristo los limpia con su sangre, cuando Cristo va al Calvario y otorga el perdón de nuestros pecados, cuando el Señor Jesucristo envía su Espíritu Santo a nuestras vidas, entonces es cuando nosotros podemos mirar hacia atrás y decir: Padre, gracias por todo lo que has perdonado, gracias por todo lo que tú has hecho, porque solamente la sangre de Jesucristo podía habernos acercado al Padre, porque solamente la sangre de Jesucristo pudo limpiar nuestro sucio corazón, nuestro entenebrecido corazón. Solamente la sangre de Jesús lo pudo hacer. Esto es discernir el cuerpo de Cristo. Esto es discernir, estar bien conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuántas veces quisimos y no pudimos vencer el pecado? Y nos sentíamos mal. Y sabíamos que estábamos mal. Y sabíamos que estábamos dañando a terceros, a nuestra familia, a nuestros hijos, quizá a nuestra esposa. Y sabíamos que estábamos mal, pero había algo que nos aprisionaba, había algo que no podíamos soltar aquello. Y sabíamos, y en nuestra mente ese pensamiento venía y nos acusaba y nos hacía sentir culpables y nos hacía sentir que no valíamos la pena y nos hacía sentir que estábamos condenados, que no había perdón, que estábamos mal. Hasta que Cristo vino y tocó nuestros corazones y nos dijo: yo te perdono, yo te levanto, yo te restauro, sigue adelante, levántate y ven en pos de mí. Porque Cristo vino a ser nuestra justicia, ese versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál era, hermanos? ¿Cuál era el resultado de nuestra vida de pecado? Ahora lo sabemos. Sabemos que nuestros nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Ahora sabemos que nuestros nombres no estaban inscritos, no estábamos destinados a la vida eterna. Estábamos destinados a la condenación para siempre. La palabra del Señor nos dice que Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles, no para nosotros. Pero cuando nosotros hacemos las obras de Él, entonces vamos al mismo destino que Él. Hay un dicho que dice por ahí: la única manera de no toparte con Satanás de frente es yendo en su misma dirección. Y eso era lo que estaba sucediendo con nosotros. Íbamos en su misma dirección, paso a paso. A lo mejor no a la manera del que mata gente, a lo mejor no a la manera del que roba, a lo mejor no a la manera del que adultera. Pero la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. Ese solo mandamiento nos sentencia. Estaba viendo una entrevista o algo así, era donde una mujer le pregunta a otra que si se siente superior a ella, porque la que está haciendo la entrevista trabaja en una página para adultos en internet. Y le pregunta a una señora que es estilista, y le pregunta: oye, ¿en qué trabajas? No, pues soy estilista. Ah, pues yo trabajo en esta página. ¿Te crees superior a mí porque tú eres estilista y yo trabajo en esta página? Y dijo la persona que corta el pelo, le dijo: no, pero yo me siento
siento orgullosa, dijo, cuando mi mamá entra a mi estética para que yo le haga un trabajo. Tú te sentirás orgullosa si tu mamá entrara a tu página para que tú le hicieras un trabajo. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es un mandamiento. A muchos de nosotros nos hubiera sentenciado. Simplemente, cuando mentimos, honramos a nuestros padres. Cuando robamos, honramos a nuestros padres. Cuando adulteramos, honramos a nuestros padres. No, una cosa nos lleva a la otra. La ley no podía perfeccionar. La ley lo único que hacía era decirnos por qué estábamos sentenciados. La ley lo único que hacía era decirnos: no tienes remedio, estás condenado. Pero un día, allá en un monte, un hombre clavado en una cruz dijo: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu significa estar bien conscientes de lo que Cristo hizo por nosotros. Cada golpe, cada espina que se clavó en su frente, cada azote en su cuerpo, cada clavo en sus manos y pies, era por nosotros. Era por nosotros. En segundo lugar, hermanos, andar en el Espíritu significa estar conscientes de la responsabilidad que tenemos de cuidar nuestra salvación. Versículo 6 dice la palabra del Señor: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tenemos que estar conscientes, hermanos, de que tenemos una responsabilidad. La ley no podía perfeccionarnos, la ley no podía rescatarnos, la ley no podía transformarnos, la ley no podía cambiarnos. Cristo lo hizo. Y ahora nosotros necesitamos, como dice la palabra del Señor, tener cuidado de nuestra salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Qué precio podemos dar? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer para que podamos nosotros vivir como a nosotros se nos dice por ahí, nos da la gana? No podemos nosotros pensar que un día llegaremos a las puertas del cielo y encontraremos a un viejito con un montón de llaves y le podremos dar un soborno para que nos deje entrar, porque la palabra de Dios es clara. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Hoy nosotros tenemos un privilegio, hermanos, un privilegio enorme. Usted y yo podemos acercarnos al Padre a través de Jesús. Muchos no tuvieron ese privilegio. Muchos crecieron con religión, tuvieron religión, fueron educados en religión, en costumbres, en normas, en tradiciones. Algunos los obligaron, otros por voluntad propia, pero muchos tuvieron religión y muchos se les habló acerca de las Escrituras, acerca de los evangelios quizá, pero muchos de ellos no tuvieron un encuentro con Jesús. Tuvieron religión y fueron fieles en su religión. Me ha tocado ver personas que hacen una especie como de troncos con, no sé si llaman cortillos, como que son unas varas espinosas, y hacen una especie como de troncos, unos madejas así como de tronco, tipo tronco pues, y se las ponen en la espalda y caminan con ellos en Semana Santa especialmente, mientras otras personas les van dando de azotes. Hay unos que se cortan con navajas en la espalda y les van dando de azotes con cuerdas. Hay un señor que no me acuerdo de dónde es, que se crucifica de verdad, ya tiene años haciéndolo. Incluso se vio en noticias que ya estaba por jubilarse, porque ya tiene como 60 años y ya tiene mucho tiempo haciéndolo.
esperan irse al purgatorio, cosa que no existe. Y esperan que de ahí algún día Dios se acuerde de ellos y los saque de ahí. No han conocido a Jesús. No lo han conocido, no han sabido lo que es la experiencia del perdón, no han sabido lo que es venir a un altar y llorarle a Dios y decirle: Señor, perdóname por mis pecados, y levantarse de ese altar sabiéndose perdonados. No lo saben, no lo saben. Saben lo que es ir con una persona y confesarle sus pecados y salir de ahí a cumplir con una penitencia, pero no saben lo que es la experiencia del perdón, no saben lo que es eso. No lo saben, no lo han entendido, no lo han vivido. ¿Cómo podrán saberlo si no lo han vivido? Pero usted y yo lo hemos vivido. Hemos sabido lo que es la experiencia del perdón, el podernos levantar de ese lugar, perdonados, limpios. Lo sabemos, lo hemos experimentado. Muchas veces hemos venido al altar cargados, quizás no de pecado, pero cargados, con problemas, con dificultades, con aflicciones. Sabemos lo que es levantarnos de ese altar, sabemos lo que es levantarnos de la presencia de Dios, tocados por su precioso Espíritu. Lo sabemos, hemos pasado por una y mil experiencias con Dios. Andar en el Espíritu es cuidar todo eso. Es cuidar ese toque del Espíritu Santo. Es cuidar que el Espíritu Santo no se aparte de nosotros. Es saber que Él está allí. Es saber que podemos contar con su presencia, que podemos ser tocados por Él. Y cuidar esto, cuidar esa experiencia del perdón. Cuando nosotros hemos entendido realmente, porque muchas veces decimos creo, muchas veces decimos sí, acepto, pero no nos ha llegado el entendimiento realmente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero cuando verdaderamente entendemos el precio que se pagó, el precio que no fue nada fácil, que no fue nada fácil. Estaba viendo un joven que se sube a un camión allá en Colombia y empieza a repartir paletas en el camión. Empieza a repartir paletas y tome una, y son gratis, y tome una, y tome una, y tome una, y poca gente le agarró paleta, porque pensaron que les iba a pedir dinero. Cuando termina de repartir las paletas, les dice: ¿a quién le tocó paleta? Vamos, a mí. Dijo: ¿verdad que no les costó nada? No les pagué, no les cobré nada. No se las voy a cobrar tampoco. Yo las pagué porque quise pagarlas. Yo las pagué porque quise darles un regalo, porque quise darles una paleta. Y estaba un niño en los brazos de su mamá. Y el niño quería una paleta, pero la mamá no lo dejó agarrar. Y el joven se acerca con el niño y le dice: ¿quieres una paleta? Y el niño la agarró. Dijo: a todos les ofrecí paleta. Solamente el que quiso agarró, el que no quiso no agarró. Dios envió a su Hijo como un regalo. Y a veces nosotros lo despreciamos. Despreciamos el regalo. A nosotros a ustedes no les costó la paleta, a mí me costó. A ustedes no les costó que Jesús viniera a la cruz del Calvario. Al Padre le costó su Hijo, al Hijo le costó su vida. Hoy nosotros tenemos un privilegio enorme, hermano. Hemos aceptado, hemos creído, hemos recibido el perdón de Dios a través de Jesús. Lo hemos recibido, lo hemos abrazado. El Señor ha venido a nuestras vidas, ha perdonado nuestros pecados, nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha hecho nuevas criaturas para Él. Tenemos que cuidar esto. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa saber que hay un enemigo que está allí al acecho. Es entender que hay un enemigo que quiere vernos derribados. Es entender que hay un enemigo que quiere vernos destruidos. Y no nada más a nosotros, a nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro servicio para el Señor. Todo lo quiere ver destruido.
lo quiere ver destruido. Es un ser inmisericordia. Es un ser al que no le importa qué edad tenga usted. Es un ser al que no le importa qué religión profese. Es un ser al que no le importa si es usted hombre o mujer. No le importa. Lo único que quiere es destruir al ser humano. La Biblia lo compara con un ladrón que solamente viene a hurtar, a matar y a destruir. Jesucristo dijo que el diablo ha sido homicida desde el principio, que Satanás ha sido homicida desde el principio. Alguien dijo alguna vez: no, están mal los pastores cristianos, porque donde la Biblia dice que él vino solamente a matar, a hurtar y a destruir, no está hablando de Satanás, está hablando de un ladrón. Ahí dice: el ladrón solamente viene a hurtar, a matar y destruir. Pregunto, si el ladrón viene a hurtar y viene a matar, y Jesús dice que Satanás es homicida desde el principio, ¿de quién estamos hablando? La Biblia dice que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y cuando nosotros andamos oliendo a carne, pregunto, ¿qué comen los leones? Dijo Chamuel, animales y negritos, ¿verdad? ¿Qué come el león? Para que ande alrededor de la iglesia buscando a quien devorar. Hoy nosotros necesitamos entender, hermanos, cuán grande ha sido el precio de nuestra salvación. Y tenemos que entendernos que aunque a nosotros no nos costó, tenemos la responsabilidad de proteger esa salvación, de luchar con uñas y dientes por ella. Pablo dijo: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Había una lucha. Aquí no se trata de que, ay, pobre de mí, ay, otra vez lo mismo, pobrecito. No, había una lucha. Pablo estaba en una lucha constante. ¿Por qué cree que al final de sus días Pablo dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe? Hay tres cosas interesantes, hermanos. He acabado la carrera, hasta aquí llego mi corrido, hasta aquí termino. He trabajado, he servido, he acabado mi carrera. He peleado la buena batalla. No fue fácil. No ha sido sencillo. Pero he guardado mi fe. Como era en un principio, así es ahora y si no se mañana. He guardado mi fe. Ha habido ataques. He servido tan bien o tan mal como he podido. He servido. Ha habido ataques contra mi vida. He naufragado, he sido azotado, he sido apedreado, he vivido en escasez, he vivido en abundancia, he vivido en fríos, he vivido en calores, he vivido bajo la lluvia, he vivido bajo el sol. No ha sido fácil, pero aquí estoy. He guardado mi fe. ¿Qué significa andar en el Espíritu, hermanos? Andar en el Espíritu significa estar conscientes de la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Pero también andar en el Espíritu es ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de cuidar nuestra salvación. Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. Entonces les declararé: nunca los conocí. Qué importante es, hermanos, que nosotros atendamos este llamado de parte de Dios y estemos hablando de nuestra salvación. ¿En qué condición está nuestra salvación, nuestra relación
¿Dónde está mi comunión con Él? Qué importante es esto. Número 3, hermanos. Andar en el Espíritu, hermanos, significa ser conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿A dónde me iré de tu Espíritu, mi Padre? ¿A dónde huiré de tu presencia? A veces luchamos por escondernos del pastor, por escondernos de los hermanos de la iglesia, que no sepan, que no entiendan, que no vean. Y se nos olvida que hay alguien de quien no podemos despegarnos. Cuando estábamos en Urbi, mi esposa se acordará, rentamos una casita chiquita para congregarnos para el templo. En ese tiempo entré a trabajar en una moto, que ustedes les tocó todavía llegar a verme en la moto, para pagar la renta de esa casita. Y un día llegamos a la casita, al templo, y enfrente vinieron unas personas que se congregaban con nosotros. Total, llego a la estación, cuando me voy bajando del carro veo que sale la señora de la casa con una botella de caguama y me ha llamado a dónde esconder la botella. Pues estaba acá buscando dónde esconder la botella y había un carro estacionado ahí a un lado de su casa, me parece que era uno de sus hermanos o algo así. Y ahí fue y aventó la botella a un lado del carro. Y el del templo hay. Y a veces así estamos, queremos escondernos del pastor, queremos escondernos del hermano, queremos escondernos de la hermana, queremos escondernos de todo el mundo, de la familia. Perdón. Aunque podamos escondernos de todos, porque podemos escondernos de todos, podemos escondernos de la esposa, podemos escondernos de los hijos, pero llega el momento en el que Dios dice: "Ay, hasta aquí, he tenido paciencia, pero hasta aquí", porque Dios conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo, pero también Él se acuerda que un día envió a su Hijo a nuestras vidas. También Él se acuerda que un día Él envió a su Espíritu Santo a nuestras vidas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que acordarnos que el Espíritu Santo mora en el corazón de aquel que le ha rendido su vida a Jesucristo. A nosotros a veces se nos dan las cámaras, como lo dicen por ahí. ¿Cuántas veces hemos prometido hacer algo y se nos olvida y no lo hacemos? No porque no quisiéramos, sino porque se nos olvidó. ¿Se ha tocado? Hermano, ore por mí, tengo esta necesidad. Ah, sí, yo voy a orar por usted. Y se nos olvida. Dice que una vez llegó un hermano con otro hermano y le dijo: "Hermano, necesito que ore por mí". Sí, hermano, ¿cómo no? ¿Cuál es su necesidad? Dígame, vamos a orar. Hermano, pues es que me gustan mucho las mujeres. Ah, sí, hermano, le voy a orar por usted. Pero usted también ore por mí. Sí, hermano, ¿por qué? Es que yo soy bien chismoso. No, y cuando téngalo por seguro que voy a estar orando. Entonces, qué importante es, hermano, que nosotros entendamos. Podemos escondernos de todo el mundo, pero Dios está en nuestro corazón. Un día le dijimos: "Señor, entra a vivir". No le dijimos algo así: "Entra en mi corazón, llena mi vida, sé mi Salvador, ocupa tu trono en mi corazón, sé mi Dios, sé conmigo". ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: "Ven conmigo en el camino"? Es más, hasta cantábamos antes, ¿no? "Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, que se hace tarde". Y ese es el deseo de todo creyente, que la presencia del Espíritu Santo esté ahí, ¿sí o no? Ese es nuestro deseo.
Pues déjenme decirle que este es el deseo de Dios también. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Qué es un templo? Según nuestro contexto, un templo es un lugar donde nos congregamos, donde venimos a adorar a Dios, donde venimos a glorificar su nombre, donde venimos a llenarnos de su presencia, donde venimos a exaltarle, a glorificarle, a traer nuestras cargas. Pero hemos entendido que este lugar es casa de oración, casa de Dios. ¿Sí? Por eso es un templo, porque es casa de Dios. Pero Pablo dice que el templo no es el que se hace con las manos, que el templo no es el que se construye en un lugar específico. Templo es nuestro corazón. Templo somos cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo habita en su templo. Y cuando yo entiendo que para donde yo me mueva, el Espíritu Santo se va a mover conmigo porque está dentro de mí. Cuando yo entiendo que lo que yo vea, el Espíritu Santo lo va a ver porque está dentro de mí. Cuando yo entiendo que lo que yo palpe con mis manos, el Espíritu Santo lo va a palpar porque está dentro de mí. Eso me va a ayudar a andar en el Espíritu. Pero yo tengo que entender que soy templo del Espíritu Santo. Y cuando yo entiendo que soy templo del Espíritu Santo, hermanos, tengo que entender que no me pertenezco, que no soy mío. No sé si les ha tocado que de repente los hijos quieren hacer algo, y de repente los papás antes nos decían, pues si no te mandas solo. ¿Se acuerdan? ¿O no les tocó? Sí nos tocó. Si no te mandas tú solo. Hay una autoridad sobre nosotros. Cuando yo entiendo que soy propiedad del Espíritu Santo, cuando yo entiendo que soy propiedad de Él, eso es andar en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. El tratar de mantener la comunión con Él, de agradarle a Él, porque sé que Él está ahí. No sé si usted lo haya invitado alguna vez a comer en algún lugar y le dicen, no, ahorita la carta usted pida. ¿Sí? ¿Le ha tocado o no ha tocado? ¿Sí? A nosotros ahora que estoy en el Instituto Bíblico, de repente vamos a hacemos juntas en, no sé, me llevan a comer a un restaurante, ahorita la carta usted pida. Qué bonito es eso, cuando te dan a escoger, cuando te dan tu lugar y te hacen valer. Qué hermoso será cuando nosotros le digamos al Espíritu Santo, esto es de tu agrado, esto que estoy viendo es de tu agrado, esto que estoy haciendo es de tu agrado, esto que estoy oyendo es de tu agrado. Eso es andar en el Espíritu. Cuando le damos su lugar y le decimos, Espíritu Santo, tú primero. Si esto no te agrada, Espíritu Santo, no lo hacemos. Si esto te agrada, Espíritu Santo, lo hacemos. Eso es andar en el Espíritu. Finalmente, hermanos, andar en el Espíritu es proveer para el Espíritu. Dice la palabra del Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Esto te agrada? ¿Esto no te agrada? Si esto te agrada, Espíritu Santo, vamos a hacerlo. Esto no te agrada, Espíritu Santo, no lo hacemos. Porque ya no nos pertenecemos. Ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu. Y los que andan en el Espíritu le dan al Espíritu su lugar. Dejan que el Espíritu Santo gobierne sus vidas. Perdón.
tristeza, hermanos. A veces escuchamos personas que dicen, no, aquí no le dan libertad al Espíritu porque no hay brincos, porque no hay saltos, porque no hay ciertas manifestaciones, por decirlo de alguna manera. Y dicen, aquí no le dan libertad al Espíritu. Con todo respeto, creo que darle libertad al Espíritu es dejar que Él gobierne allá afuera. Aquí adentro, por supuesto que también. Pero darle libertad al Espíritu es cuando dejamos que Él gobierne nuestras vidas allá afuera. En casa, en el trabajo, en la escuela, en el camión, en el transporte donde andemos. Dejar que Él gobierne nuestro corazón. Eso, mis hermanos amados, significa andar en el Espíritu. Hoy más que nunca, hermanos, nos han tocado tiempos bien complicados. Nos han tocado tiempos de guerra, nos han tocado tiempos de hambre, tiempos de pandemias, tiempos de corrupción moral, social, tiempos de mucha violencia, tiempos muy complicados para la fe. Pero en este tiempo, hermanos, más que nunca, es cuando necesitamos entender lo que significa andar en el Espíritu. Creo, con todo mi corazón, creo que Jesús está a las puertas. Creo que no tardará mucho más. No le puedo decir 10 años, 20 años, 30 años, no puedo. Pero si de algo estoy convencido, hermanos, es que Cristo viene pronto. Y Él viene por una iglesia que sepa andar en el Espíritu. Viene por una iglesia que sepa lo que significa andar en el Espíritu. Por una iglesia que se preocupa por su salvación, por cuidar su salvación, que lucha contra su propia carne, que lucha contra su propio yo. No digo que somos perfectos, porque no lo somos, pero somos una iglesia que lucha, que se esfuerza, que busca agradar a aquel que lo llamó. Con todo mi corazón deseo, hermanos, que un día, cuando la trompeta suene, usted y yo seamos tenidos por dignos de subir. Usted y yo seamos tenidos por dignos de partir a la presencia del Señor. Y yo quiero invitarle, hermano, para que en esta noche le digamos al Señor: Señor, yo quiero vivir en el Espíritu. Yo quiero andar en el Espíritu. Porque un día yo quiero que tú me veas y me llames por mi nombre y pueda yo subir a tu presencia. Póngase sobre sus pies. Eterno Dios, he predicado tu palabra, Señor. Le he dicho a mis hermanos, Señor, lo que yo creo tú querías que les dijera esta noche, Señor. Pero también, Señor, asumo, Señor, lo mío también. Acepto, Señor, tu palabra para mi vida también. Yo quiero, igual que mis hermanos, Señor, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Danos esa fuerza que necesitamos, Señor. Alimenta nuestro corazón, Dios. Ayúdanos para que siempre tengamos presente la gran obra que tú hiciste en nuestras vidas. Como dijo el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de nuevo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Señor, que no olvidemos nunca, Señor, el precio tan alto que tú pagaste por cada uno de nuestros pecados, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada gota de tu sangre que fue derramada en el Calvario, por todos mis pecados, Señor.
Muchas gracias por dar tu vida, Señor. Muchas gracias por entregarte por completo. Dios y Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesús para que diera su vida por mí, para que el día de hoy yo pudiera, Señor, estar aquí y para que el día de mañana yo pueda estar en tu presencia, Señor, por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por haberte entregado por mí. Espíritu Santo, gracias por morar en mi corazón, por vivir en mi corazón. Gracias por darme dirección, gracias por darme sabiduría y entendimiento, Señor. Gracias porque en todo tiempo, Señor, tu mano ha sido extendida hacia mí en misericordia, Señor. Y tú me has levantado, Señor. Y tú me has restaurado. Y tú te has glorificado en mi casa, Señor, en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mí. Y sabemos que seguirás obrando, Señor, tu perfecta voluntad. Gracias te damos, Señor, por toda tu misericordia. Ayúdanos y enséñanos a discernir el precio de nuestra salvación, a discernir la obra del Espíritu en nosotros, ser conscientes, Señor, de la gran responsabilidad que tenemos como cristianos de cuidar la salvación tan grande que tú nos has dado gratuitamente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, pues nada más nos resta despedirnos. Leti, si me haces el favor, mija, con el teléfono. Ahí dice detener, si no me acuerdo. Pícale más ahí, así me lo dejas. A nuestros hermanos que están en internet, pues nos despedimos también, mis hermanos. Dios les bendiga.